Buenos días, hermanos. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase de escuela dominical. El día de hoy sí no hay trampita como la semana pasada, por ahí con el mensajito inicial para ver sus puntos de vista, así que vamos a empezar directo con una oración. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana porque nos permite estar aquí, Señor, en tu casa de oración, aprendiendo un poquito más de ti. Señor, te pido que por favor tú pongas tu mensaje en mi boca, Señor, que seas tú quien hable a través de mí, para que mis hermanos, quienes están aquí presentes y quienes vean posteriormente el video, puedan entender lo que tú esperas de nosotros como cristianos para defender lo que es la sana doctrina, mantenernos siempre firmes, Señor, y mantener a raya esas doctrinas extrañas que se quieren introducir en las iglesias, Señor. Pido por mis hermanos, por aquellos que vienen en el camino, que tú los ayudes a llegar con bien y se puedan gozar con nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo la segunda parte de torciéndole la mano a Dios, que fue el tema que empezamos la semana pasada. Al igual que la semana pasada, uno de los puntos que yo creo que son vitales, no nada más en esta clase en particular, sino en general en todo lo que hemos estado viendo, es este versículo de Colosenses 1, 16 y 17, que nos hace recordar precisamente lo que es la soberanía de Dios. Y dice así, Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso es lo que nos comenta la Biblia en relación a la soberanía de nuestro Señor, y es importante que la tengamos siempre presente en todos los estudios que nosotros estamos viendo. Ahora bien, para dar un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, veíamos lo que es la ley de la atracción. Vimos que es una ideología que ha estado presente a lo largo de la historia. Vimos que tiene una muy fuerte influencia ocultista, es algo de lo que estuvimos viendo también la semana pasada, y que lamentablemente ha permeado todas las doctrinas bíblicas. Y si lo seguimos permitiendo, esta ley de la atracción va a seguir ganando terreno, y es algo que nosotros definitivamente no buscamos. Platicamos también un poquito de la teología de la prosperidad. Vimos que es una corriente teológica que se basa en la convicción de que Dios quiere que sus fieles tengan una vida próspera. Y al final de cuentas comentábamos, Dios no tiene nada en contra de esto. Sin embargo, esto no es lo principal. Y la teología de la prosperidad pone su énfasis precisamente en esto, no en el mensaje del Evangelio. Insisto, Dios no tiene nada en contra de que sus hijos tengamos bienestar, tengamos cosas buenas. Sin embargo, no es una garantía el ser cristiano de que vamos a tener estas cosas. Ese es el punto con el que estábamos ahí en discusión. Si se acuerdan, en teología de la prosperidad hablábamos de 3 puntos, básicamente. Bienestar financiero, que es la riqueza. Este tipo de teología asegura de alguna manera que aquel que es creyente nunca va a tener falta de dinero, va a tener inclusive exceso de dinero, va a tener un beneficio financiero increíble. Es algo que promueven. La semana pasada lo alcanzamos a ver y vimos que esto no es así. Inclusive veíamos algunos ejemplos bíblicos en donde esto no se ve. Hablamos de la salud física. Igual, la teología de la prosperidad nos asegura que nunca nos vamos a enfermar, que siempre vamos a tener buena salud, cosa que ya también vimos no es del todo cierto. Si estamos conscientes de que Dios tiene la capacidad y tiene el poder para mantenernos siempre sanos, realmente no es algo trascendente dentro de la teología. Es decir, si yo estoy enfermo por algún motivo, no quiere decir que Dios se olvidó de mí, y es muchas veces lo que la teología de la prosperidad anuncia. Y el tercer punto, hablábamos de la felicidad individual, que inclusive ese nada más lo vimos el tema y encargamos por ahí unas tareitas, si se acuerdan. Eran 2 preguntas: ¿qué es la felicidad? Y la segunda pregunta, si Dios permite que sucedan cosas malas en la vida
de sus hijos. Esas serían las dos preguntas de tarea. No sé si alcanzaron a hacer su tarea, que me puedan hacer algún comentario. Alguien que me quiera decir. Bueno, es un pequeño paréntesis. Bienvenido, hermano. Perdón que no le haya dado la bienvenida cuando entró, pero nada más decía en la introducción. Pero bienvenido aquí a Casa de Dios. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Qué descubrió? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es para ustedes la felicidad? ¿Cómo la describirían? Pues ayer que lo platicábamos un poquito, es un término muy relativo, pero para mí la felicidad pudiera ser el vivir en paz. El tener la paz de Dios en nuestra vida, eso me da mucha tranquilidad y produce felicidad. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? ¿Qué es la felicidad? Pues yo pienso que la felicidad es el bienestar de un ser humano, tanto en emoción como en cuerpo físico, como dice la hermana, en paz, la tranquilidad y sobre todo esa paz que la tenemos con Dios, porque en mi punto personal, esa paz que uno anda buscando no la encuentra en lo material, no la encuentra en otro individuo, lo encuentra en la paz que Dios da, y esa paz no es igual. Entonces, para mí la felicidad es ese bienestar de paz y tranquilidad, con emociones que aunque haya adversidades, siempre se regresa a esa paz, siempre. Muy bien, gracias. Entonces coincidimos más o menos, la felicidad es la paz para la felicidad para el creyente, y está muy bien. Entonces alguno dijo, oye, ¿sabes qué? Pues déjame ver qué dice la Biblia de la felicidad. ¿Alguien dijo eso? De decir, a ver, vamos a ver la Biblia, a ver qué dice la felicidad. Yo hice trampito, obviamente, porque ya había propuesto la pregunta como tarea, pero si nosotros buscáramos felicidad en la Biblia no la vamos a encontrar. La palabra felicidad como tal no aparece. Entonces, vaya, si decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica y tiene todos los consejos, ¿de dónde podemos sacar la felicidad entonces de la Biblia? Porque hay una palabra que se llama, o un término que se llama la bienaventuranza, que es la que vamos a estar nosotros usando. Ahora, lo que es la bienaventuranza como tal, esto lo saqué de un diccionario que se llama, ahí vienen los datos abajo, ya saben, en el material van a encontrar esta información. Y esto sacó del Diccionario para el Estudio de la Biblia, de Luis H. Rivas, edición 2010, página 212, van a encontrar esto que vamos a ver aquí. Pero al final de cuentas la palabra bienaventuranza, que viene de dónde viene del hebreo. Disculpen que no lo lea, pero mi hebreo es muy malo, pésimo. Del griego Macarios también, es la parte de bienaventuranza. Pero ¿qué significa esto? Se puede traducir como feliz, dichoso o bienaventurado. Entonces, al final de cuentas, la palabra feliz como tal, felicidad como tal, no lo vamos a encontrar en la Biblia. Es un hecho. Vamos a encontrar la palabra bienaventurados. Esa cualidad, como la define el diccionario, califica al poseedor de esta cualidad como digno de felicidad. Entonces podemos decir que el bienaventurado es aquella persona que es feliz. Sermón del Monte nos habla de 9 bienaventuranzas. Esto lo encontramos principalmente en Mateo 5, 3 al 12, y también en el pasaje de Lucas 6, del 20 al 23, podemos encontrar las bienaventuranzas. Las vamos a ver muy rápido porque no es el tema como tal, pero nos va a dar una idea de lo que dice la Biblia de quiénes son felices, o quiénes deberíamos de ser felices, o bienaventurados en este caso. Los pobres en espíritu, que si se fijan, esto choca mucho con las doctrinas que hemos estado viendo, las doctrinas que se oponen al Evangelio. Lo que exaltan es precisamente al que tiene el espíritu altivo, al que tiene mayor espíritu, por así decirlo, al que gobierna, al que manda. Y aquí nos dice lo contrario, los pobres en espíritu, los que lloran. Y volvemos, si revisamos las doctrinas que hemos visto, que van en contra de la Biblia, va en contra de esto también. Aquí consideramos al que llora es el débil, es el que no vale la pena. Los humildes, nuevamente, ¿de qué nos hablan las doctrinas que hemos estado viendo? Inclusive esta doctrina de la prosperidad, hay que ser humilde, hay que ser
el que manda, hay que ser el que dice. Los que tienen hambre y sed de justicia, también. Los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz, en fin, no las puse todas, puse nada más estas, pero ustedes van al pasaje, van a poderlas ver absolutamente todas. Y de hecho, cada una de estas viene con una promesa también, porque dice los misericordiosos, porque de ellos, y viene alguna promesa ahí en particular. Pero aquí estamos viendo entonces cómo la Biblia se habla de bienaventuranza, pero a lo mejor no checa con lo que el concepto de felicidad que tiene el mundo. Si se fijan, lo que estuvimos viendo, el que llora, nosotros no vamos a decir que es feliz. Y bueno, ahorita vamos a ver otros puntos. Vamos a ver este pasaje así nada más rápido. El entendido de la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Ahorita, en las expresiones que me hicieron ustedes de los que quisieron compartir de su tarea, hablábamos de esto, la confianza en Dios, la paz que Él nos da, me decían ustedes, pero esta paz realmente reposa en la confianza de Jesús o de Jehová. Aquí ustedes me estaban diciendo, yo soy feliz porque tengo esa paz, y aquí nos lo confirma Proverbios 16:20. El que confía en Jehová es bienaventurado. No sé si ustedes sepan quién es este señor que está apareciendo ahorita en pantalla. ¿Lo han visto por ahí? Él es C.S. Lewis, él escribió el no sé qué de Narnia. Es un exateo que se convirtió al cristianismo y fue bastante influyente dentro del mundo cristiano. Él escribió un libro que se llama Mero Cristianismo, y entre otras cosas él empezó a escribir sobre conceptos cristianos en general. En la página 67 de este libro nos dice: Dios diseñó al hombre para funcionar con él. Es decir, él está al tanto de que necesitamos a Dios en nuestra vida para funcionar. Y también nos dice: el combustible que nuestro espíritu necesita para funcionar es Dios mismo. Es decir, aquí ya estamos viendo lo que estábamos platicando, ese combustible que necesitamos es Dios. Fuera de Él no vamos a poder tener esa felicidad que estamos buscando. No nos sirve de nada pedirle a Dios que nos haga felices a nuestra manera, si Él no está presente. Es lo que Él está deduciendo de estos pasajes. Y al final de cuentas nos dice: Dios no puede darnos una felicidad y paz aparte de sí mismo, porque no está ahí, no existe tal cosa. Entonces, aquí estamos viendo que bíblicamente hablando, y vaya, este amigo obviamente se basa en lo que es la Biblia, nos dice que no existe tal cosa como la felicidad fuera de lo que es Dios. Entonces Dios es algo necesario para la felicidad. Entonces aquí ya estamos viendo algunas cuestiones importantes que vamos a considerar más adelante. La segunda pregunta de la tarea era: ¿Dios permite que sucedan cosas malas en la vida de sus hijos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Entonces malo o qué? No. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Dios da libre albedrío a uno. Okay. Dios permite que uno, más bien uno tiene acción y reacción. Okay. Dios está al margen, es tan respetuoso con uno que las consecuencias uno mismo lo busca. Ok, muy bien. Para mí ese es el concepto. Perfecto, es una de las partes, así es, lo vamos a ver también. Vamos a ver, para explicar un poquito uno de los términos principales de lo que viene a suceder con esto. Vamos a ver una que se llama la parábola del granjero. Obviamente esto no es bíblica, lo acabo de una vez, lo van a encontrar en la Biblia, pero es una parábola que nos va a permitir ver un poquito a qué nos referimos. Es probable que ya la hayan escuchado por ahí. Dicen que por ahí, digo, aparece una imagen china porque esta parábola viene de allá. Iban un granjero chino con su hijo caminando y se encuentran un potro salvaje muy bonito, negro, precioso el animal, y se lo llevan a su granja. El vecino le dice: oye, qué buena suerte tuviste, te encontraste un caballo precioso, qué bien que lo hiciste así. Al día siguiente empiezan a tratar de domar al caballo, y a la hora de estarlo domando tumba al muchacho y se le rompe una pierna. Entonces el vecino le dice: qué mala suerte tuviste, si no hubieras encontrado el caballo, tu hijo no le hubiera pasado nada.
Una semana después están en guerra los chinos y llega el ejército chino y se empieza a llevar a todos al ejército, pero al hijo del granjero no se lo pueden llevar porque está herido. Entonces regresa otra vez el vecino y le dice: qué bueno que te encontraste el caballo, porque si no, no se hubiera roto la pierna y si no, se lo hubieran llevado a combatir. ¿A qué va todo este rollo? Al final de cuentas, nosotros no tenemos el panorama completo. Entonces muchas veces cosas que pudieran parecer malas, realmente no lo son, son con el objetivo de ver algo más. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente a la hora de que algo está sucediendo. Dios tiene el panorama completo, nosotros no. Entonces algo que nosotros pudiéramos decir, oye, esto está mal, qué malo que me pasó esto, a lo mejor tiene un objetivo que de momento no lo vemos, como dice aquí. Lo que en apariencia era malo o contrario a nuestros intereses, con el tiempo resulta ser bueno o favorable a nuestros intereses. Y puede ser más bien. De lo malo puede surgir lo bueno y de lo bueno puede surgir lo malo. Yo creo que eso lo hemos visto a lo largo de nuestras vidas. De repente decimos: ay, qué mal que me pasó esto, y de repente resulta que eso fue bueno, o al contrario. Entonces, nosotros de entrada no tenemos todo el espectro de lo que va a pasar. Como les decía ahorita, esta es una parábola, no es bíblica, sin embargo podemos ver algo de esto en la Biblia. La historia de José, por ejemplo. Si tomamos la historia de José, José fue vendido como esclavo, fue acusado de violación por la esposa de Potifar, fue encarcelado injustamente. Entonces ahí estamos viendo esa parte donde dice: oye, me está yendo mal, ¿qué pasó? Pero Dios siempre estuvo con él y terminó siendo el segundo al mando en Egipto. Toda su familia fue salvada por él. Entonces ahí estamos viendo este ejemplo donde algo que aparentemente estaba muy mal terminó siendo bien. Si nosotros vamos a la Biblia, que obviamente ahorita lo tenemos que ver muy rápido, después de que fallece el papá de José, los hermanos piensan que se va a ir contra ellos y demás, y esas son palabras de José. Les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces el mismo José entendía que eso que en un momento dado era malo, terminó siendo bueno. Otro caso que yo creo que es el más fuerte en la Biblia, el caso de Jesús. Siendo Jesús inocente y libre de pecado, fue insultado, humillado, maltratado y crucificado. Pareciera que en ese momento Satanás hubiera triunfado sobre Dios, en el momento de la crucifixión. De hecho, yo no sé, yo tengo la mala costumbre de andar ahí navegando viendo comentarios de ateos y demás. Uno de los posts favoritos de los ateos es poner al Cristo crucificado y poner ese estudio. Una de las cuestiones que normalmente muchos ateos hacen. En lo personal me molesta, pero muchas veces hay que darles respuestas, señores. Pero ahí vemos como si Satanás hubiera triunfado sobre Dios. Sin embargo, hoy en día nosotros ya sabemos que esto no fue así. Nosotros sabemos que esto fue una victoria. En ese momento a lo mejor no se veía como tal, pero así fue. Entonces no tenemos el cuadro completo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Entonces aquí estamos viendo cómo el sacrificio de nuestro Señor nos da vida, al final de cuentas. Entonces Dios permite que cosas malas sucedan en la vida de sus hijos. Ya estamos viendo que sí, dentro de su plan esto puede suceder. Ahora, como decía ahorita el hermano Lulu, muchas veces son consecuencias también. Podemos agregar, entre otras, 3 razones que nos pueden dar algo malo en la vida del creyente. Puede ser consecuencias del pecado, puede ser disciplina divina y pueden ser pruebas. Entre otras, esta no es una lista exhaustiva, es simplemente una lista para que nosotros tengamos ahí presentes. Lo vamos a ver muy rápido. Consecuencias del pecado. Y cuando hablamos de consecuencias del pecado, inclusive si nos arrepentimos, Dios perdona nuestro pecado, pero si hicimos algo vamos a sufrir las consecuencias. Yo creo que el ejemplo más sencillo es: si yo voy y robo algo y me agarran, me van a meter a la cárcel. Igual yo me arrepiento y digo: Señor, perdóname, no hay bronca, pero yo ya hice algo y voy a tener esas consecuencias. Y a lo mejor en la cárcel yo voy a decir: ¿por qué Dios me permitió que me encerrara? No fue Dios, o sea, son consecuencias de mi pecado. Y en la Biblia podemos encontrar algo así, Salmo 38:3,
Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Aquí el mismo salmista reconoce que a causa de su pecado, esto ya es más bien tirándole a la conciencia. Al final de cuentas, el hecho de que nosotros pequemos va a traer consecuencias que no van a ser buenas. Disciplina divina. Es un punto que mucha gente discute. Dice, Dios no puede castigar a nadie, Dios es un Dios de amor, no castiga, eso de los castigos no aplica, Dios no es así. Bueno, de entrada tenemos en Hebreos 12:6 que nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pues aquí está muy claro, Dios va a aplicar la disciplina. Y un poquito más adelante, aquí mismo en Hebreos 12:11, nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, aquí nosotros vemos, aparte de lo que ya vimos de que puede haber consecuencias del pecado, puede haber disciplina de Dios. La disciplina puede ser fuerte. Yo no sé ustedes, pero yo en lo personal yo sí he sido disciplinado por parte de Dios. Ya una vez algunas personas me decían, ¿y tú cómo sabes? Mira, yo no sé cómo, pero yo sé que eso es una disciplina y pues de modo, me toca aguantarme. O sea, es parte de... Pero Dios disciplina. No, una de las corrientes que ya hay es de que Dios no castiga a nadie, porque Dios es amor y demás. La Biblia es clara. Pruebas también. Podemos pasar por pruebas que nosotros no sabemos el por qué. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces aquí Santiago está dando por hecho de que va a haber pruebas. Entonces nada más nos dice, hay que tener gozo cuando estemos en las pruebas y salir adelante. Entonces aquí estamos viendo ya esto que nos hablaba la teología de la prosperidad, de la felicidad individual, que bueno, ya hicimos la tarea, ya vimos qué es la felicidad, que no son más que las bienaventuranzas, ya vimos que no estamos exentos, aún siendo hijos de Dios, de que sucedan cosas malas en nuestra vida. No vamos a saber muchas veces por qué en el caso del espectro divino, pero si son consecuencias de pecado, vamos a saber que son consecuencias. Si es disciplina, vamos a ver que es disciplina. Entonces, sí es posible, y esto echa por tierra esta parte de la teología de la prosperidad. Ahora, hablando del Hijo de Dios, vamos a decir, el que le sirve a Dios, vamos a ver las bienaventuranzas, puse casi todas ahorita muy rápido. Vamos a ver las dos últimas que menciona el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos dice algo interesante, bienaventurados los que padecen persecución. El siguiente versículo nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí estamos viendo lo que decíamos ahorita de las bienaventuranzas, que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Precisamente es esto. Felicidad o felices debemos de ser quienes estamos siendo perseguidos por causa de la justicia y quienes por causa de Cristo somos insultados o perseguidos. Y va a venir mucho de eso en el futuro, de mí se acuerdan. Entonces, tenemos que tener esto presente, hermanos. No hay garantía de que el cristiano vaya a estar exento totalmente de problemas. Es parte de, y la teología de la prosperidad, entre lo que prediques precisamente, no va a haber nada de esto en nuestras vidas. A manera de ejemplo, vamos a ver lo que le pasó a Pablo. Pablo, cuando va a Damasco, que cae no sabes si del caballo o del camello, queda ciego y alguien tiene que ir a hablar con él. Le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero interesante el siguiente versículo, Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estamos hablando de Pablo, el que escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento, y a él se le está diciendo que va a padecer. Y no fue sorpresa, o sea, desde el principio le dijeron, ¿sabes qué? No te ve muy bien, pero pues... Entonces aquí estamos viendo, la Biblia no nos habla de que vamos a estar exentos de problemas.
Hechos 20, 22 y 23. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto lo está escribiendo Pablo, nuevamente. O sea, él no iba a ciegas. Y él me iba diciendo, entrégate al Evangelio y te va a ir súper bien. Él me decía, a mí me va a ir mal, pero el Espíritu Santo me dice que vaya para allá, allá voy. Entonces hay que tenerlo ahí presente. Hechos 26 al 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente tú, sino también los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Aquí está Pablo dando testimonio, está preso, está encadenado. Alguien por ahí, no recuerdo el nombre de quién fue el que le testificó y que casi se convierte, que le dice, estuve a punto de ser cristiano. Dice, aunque hubiera sido por poco, por mucho, yo quisiera que fueras como yo, excepción hecha de las cadenas que traigo. O sea, aquí estamos viendo que no, el ser cristiano no nos asegura una vida tranquila. De hecho, lo medio comentamos la semana pasada, los apóstoles tuvieron muertes violentas. Aquí estamos viendo en este gráfico, por ejemplo, Pedro, la tradición dice que murió crucificado boca abajo, él lo pidió así porque no sentía a la altura de su maestro. Simón, Andrés, Felipe, estamos viendo, Pablo, Bartolomé, fueron decapitados, Santiago por espada, Tadeo, Mateo, estamos viendo varios de los apóstoles. El único que no murió en forma violenta fue Juan, el que escribió el Apocalipsis. Él murió en el exilio, pero al final de cuentas, volvemos al punto, no estuvieron libres de problemas, inclusive su muerte fue violenta. Entonces, eso que nos predica la teología de la prosperidad está mal. Obviamente no tenemos esa garantía. Él es Miguel Núñez, es un pastor de República Dominicana. Nos dice, cualquiera que proclama el Evangelio tratando de diluirlo y hacerte creer, ven a Cristo y todos sus problemas se van a arreglar. No. Frecuentemente tú vienes a Cristo y todos tus problemas empeoran, porque antes tenías al mundo contigo y ahora lo tienes en contra. Entonces, no vayan a pensar que quiero que se arrepientan de estar del lado de los cristianos. Simplemente hay que poner las cosas claras, las cosas como son, y no tragarnos la píldora que nos están tratando de vender de que el cristiano es independiente de todo esto. La tragedia de hoy es que la iglesia persigue la felicidad, no la santidad. Esto lo dijo este amigo Leonard Ravenhill. Aquí nada más aclaraciones importantes. Primero, felicidad, que menciona aquí, es la felicidad según el mundo. Entonces, la tragedia de hoy es que el día de la iglesia persigue la felicidad, pero aquí tenemos que tener en mente la felicidad que dice el mundo, no la que dice el mundo que tenemos ahorita, y no la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad, de acuerdo a la definición, es la cualidad del que es santo o de lo que es santo. Nos vamos a la definición de santo. Santo es apartado. Entonces, lo que nos quería decir este amigo, hago esa aclaración por el post que puse la semana pasada, que generó un poquito de controversia a la hora de leerlo por perspectivas, de poner los puntos claros, ¿verdad? Aquí se refiere a la felicidad según el mundo, a la santidad, y que no somos santos, no estamos dispuestos a estar reservados para nuestro Señor. Este amigo Timothy Keller falleció hace poquito, era un apologeta bastante reconocido. Si crees en Jesús y descansas en Él, entonces el sufrimiento será para tu carácter lo que el fuego es para el oro, es decir, va a ser para pulir, para sacarle más brillo. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente como cristianos. Insisto, no es la idea desanimarlos, sino más bien que estemos conscientes de que el solo hecho de ser cristianos no nos garantiza una vida libre de problemas, libre de situaciones indeseables. Vamos a pasar por ahí, pero hay que seguir teniendo esa felicidad que veíamos, esa bienaventuranza que es el confiar en nuestro Dios, como se decía ahorita en un principio, esa paz que a pesar de los problemas nos va a regresar a tener esa confianza, esa paz, esa tranquilidad de que pues al menos en la vida eterna vamos a estar con Él. Ahora, ya cerrando un poquito la parte esta de la teología de la liberación,
prosperidad, y luego hablas de tanta teología. Hay un dicho, una de las cuestiones que mencionan mucho ellos y en general, es lo siguiente. Nos dicen, yo quiero, yo puedo, y al final de cuentas nos dicen, y lo voy a lograr. Yo creo que lo han escuchado eso, se escucha ahorita mucho, está de moda todo esto. Nos dicen, yo soy lo que yo puedo, yo soy lo que yo quiero. Y a todo esto le agregan un pequeño ingrediente, ten fe. ¿Lo han escuchado? Ten fe en ti mismo, vas a lograr todo lo que quieras y demás. ¿Sabían que esto lo están usando en la teología bíblica, usando la Biblia como apoyo para decir esto mismo? ¿Lo han escuchado bíblicamente hablando? ¿No? A ver, vamos a repasar a ver si es cierto. ¿Han visto este pasaje? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo han escuchado? De repente, ¿qué decimos? Tengo un negocio que hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir a correr un maratón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a lo que ustedes gusten y manden. ¿Y cuál es la respuesta? Todo lo puedo. ¿Será correcto o no será correcto eso? ¿Sí? No sé. ¿No? Porque no todas las veces me conviene. Ahí dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo dice el pastor. Pero ¿cuál es el contexto del versículo? Ahí está la clave. Y Y ahorita les estoy dando un ejemplo de cómo estas teologías se agarran la Biblia. Como dice Rebeca, efectivamente, el secreto está en el contexto. Para entender este pasaje, realmente lo que nos dice, es necesario leer al menos a partir del versículo 10. Aquí el problema está en que agarramos un versículo aislado y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy yo les decía, no sé, voy a correr un maratón mañana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No entrené ni nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estudié, pero... No estudié, mañana tengo examen, no estudié, pero todo. Y hermanos, nos reímos, pero yo lo he visto y lo he escuchado. En etiquetas para En etiquetas. mandar ánimo, consuelo, cualquier cosa. Así es. Lo mandamos. Tienes un problema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos para todo. Hay que ver el contexto. Y esto pasa no nada más con este pasaje. Pasa con muchos pesos a manera de ejemplo. Si vemos a partir del versículo 10, vamos a ver que Pablo realmente está hablando de contentamiento. Si vamos a ver el pasaje, vamos a ver que él está diciendo de que puede estar bien cuando tiene y cuando no tiene. Está hablando de recursos económicos. Está hablando de que los filipenses le han estado dando sus ofrendas y que si tiene poquito dinero, si tiene mucho dinero, está tranquilo, o sea, no pasa nada. Y ahí es cuando cierra y dice todo lo puedo. O sea, pero se está refiriendo a ese contentamiento. Él había aprendido a depender de Cristo y estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. A eso se refiere. Pero no es porque el apóstol Pablo haya dicho todo. O sea, él no aplicaba este versículo cuando lo estaban azotando. Él no estaba aplicando este versículo en otros contextos. Simplemente aquí es el contexto. Y es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer. No sacar los versículos de contexto, porque aquí, así como les puse yo hay muchos otros. Digo, me estuve echando el volado cuál poner, se me hizo apropiado porque lo usan mucho, es muy común y yo lo escucho a cada ratito. o sea que me está diciendo que no es correcto que lo aplique yo para todo. Este versículo no. Este ¿Y versículo si no. lo aplico qué? No, yo sé, todo, o sea, es que es muy común. Y vaya, se puede aplicar, pero no tal cual, o sea, si encontramos la promesa de que Dios va a estar con nosotros y de que nos tenemos que apoyar en Él, pero aquí ya estamos metiendo, aquí el problema está en que estamos metiendo ideas extrañas y tratando de relacionarlas bíblicamente. El contexto nos habla, y sí, al final de cuentas, tenemos que confiar en Dios, porque si hay pasajes que nos dicen que hay que confiar en Dios, tenemos otros pasajes que nos dicen también que Dios nos va a fortalecer. Todo está muy bien, pero no agarrar eso como, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Como mantra. ¿Qué es lo que está pasando?
Ahorita es una mantra. Pregúntele a cualquier cristiano que está pasando a través de una dificultad y lo primero que le va a decir es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se oye muy bíblico y se oye muy espiritual, pero hay que tener cuidado con el contexto. El versículo ese que dice, hermano Sergio, de Dios conmigo, ¿quién contra mí? También pudiera ser. Hay que ver el contexto histórico. Porque igual yo también lo aplico, que creo mucho en mi vida personal y lo ando diciendo, y si no es correcto, qué bueno que me corrige para no estar sembrando semillitas equivocadas. Hay que ver el contexto. Ahorita no lo tengo así en mente, habría que estudiar el contexto, a ver cómo se está aplicando. Hay que hablar, bueno, ahí David está hablando porque como él fue un hombre de guerra, pues obviamente pues tenía muchos enemigos, entonces por eso está diciendo, pues está hablando, pero de cierta manera, porque él fue un hombre de guerra, pues él tenía a su cargo muchos, y obviamente pues cuando iban a la guerra, pues a veces era muy más que ellos, ¿no? Es que sí, perdón. Hermano, es que estoy de acuerdo porque usted es el que estudia y el que está aquí y respeto mucho lo que nos enseña, pero en la realidad personal, yo hablo por mí, muchas ocasiones no sabemos cómo expresar ese agradecimiento a Dios o de qué manera nosotros fortalecemos. Entonces, obviamente que vamos a los textos que nosotros conocemos y que los hacemos propios, no por el hecho de decir, pues porque lo estoy distorsionando, sino porque yo hago mío ese texto, porque no hay yo otra manera de sentir consuelo o de sentir ánimo que cuando yo leo ese salmo y hay un texto clave que a mí me está ayudando para fortalecerme y para seguir adelante, no como algo que yo quiera crear o que yo quiera difundir a base de mis pensamientos. No sé si me debe entender. Sí, está bien, es que el concepto como tal, la Biblia nos enseña que hay que confiar en Jesús, que hay que confiar en Dios. La Biblia nos enseña que Dios nos fortalece, sí, pero no es el versículo. Y ahorita lo saqué a colación porque muchas veces se agarran versículos que no dicen lo que dicen, sacándolos de contexto. Y ese es el problema. Esto no es universal, este versículo. Voy a poner otro ejemplo de la semana pasada. El hermano que decía de que el versículo donde dice que hallará serpientes y todo eso, ¿es una promesa? Sí. ¿Y aparece en la Biblia? Sí. Pero si nos ponemos a ver el contexto, esa promesa fue dada a unas personas en particular, no a todos los creyentes. Entonces ahí es donde empieza el problema, que empezamos a aplicar cosas que no son, vamos a buscar otros pasajes que nos hablen de esto. Hay salmos, hay otros pasajes, en esa parte sí no me metí, quizá debí haberlo hecho para ver pasajes paralelos que nos hablan de esto mismo, ya aplicado correctamente. ¿Por qué podemos decir que sí, pero no aplicar El problema es cuando empiezan a aplicar este versículo en forma universal, de que ya es como decía ahorita, como una mantra. Si ya me está yendo mal, cuando lo utilizamos para todo, ¿no? O sea, como dice el nombre, está bien porque dice que ella lee y ve un versículo y eso lo está aplicando para su persona, no para difundirlo, pues Es que el problema es que ya es una mantra. Este versículo ya se convirtió, si no, cheque a los cristianos en general. Cualquiera que tenga un problema, lo primerito que le va a decir es esto. Entonces, empieza a ser ya un cliché, una moda, o sea, muchas veces hasta sin pensarlo. Es más, muchas veces hasta gente que ni es cristiana. ¿Por qué? Porque ya es Lo que me quiere decir es que independientemente de que ese versículo en la historia de la Biblia era para cierta historia,
cuando yo lo adquiero para mí, como dice la hermana Norma, para mi vida, para mi propósito, y lo quiero difundir porque le digo, yo sí lo aplico, déjeme decirle, todo lo bueno en Cristo y todo eso, sí, pero si lo estoy haciendo mal, equivocadamente más bien, entonces hay que corregir, porque yo transmito, según yo, la fe, porque estoy segura de que yo todo lo puedo en Cristo. Pero si ese versículo lo estoy yo siendo universal, cuando no es universal, entonces estoy mal como cristiana yo. Bueno, me voy a llevar una tarea. Es que entiendo la inquietud. De alguna manera podemos decir esto, pero no tanto basado en este versículo, sino en una serie de versículos. La Biblia se debe interpretar a sí misma y la Biblia tiene esos conceptos en otros lados, en la misma Biblia. Lo que yo me comprometo para la próxima semana es hacer mi tarea y poner dónde podemos nosotros apoyarnos, no necesariamente en este versículo, pero teniendo esta confianza en Dios. Pero vaya, no, para no usarlo como mantra, sino decir, y a lo mejor lo debí haber hecho aquí, no lo hice, pero sí, se puede hacer de ver de qué versículos sí apoyan algo similar a esto para poderlo nosotros aplicar en la vida. No hay ningún problema. Es que sí es concordante con algunas cosas, pero no lo tomemos como una mantra, que es lo que está sucediendo. No lo tomemos como, así es, y todo lo puedo, o sea, porque sí se van al extremo. O sea, yo he visto que se van, ahorita nos reíamos, porque hay gente que sí dice, híjole, mañana tengo examen, no tuve chance de estudiar, pero... O sea, ya cuando No, es que la hermana, ella dice, yo lo hago mío, pero yo creo que no hace lo que nos acaba de decir, que mañana tengo un examen y yo ni siquiera he abierto el libro, ¿no? Pero a todo el mundo de Cristo que me fortalece, yo creo que eso está muy mal. Y lo que la hermana, yo creo que no se atreve a decir todo lo que en Cristo, algo que no ve, como dice, el contexto, o que no ve que es positivo, ¿no? Y sino que se va por una parte negativa diciendo todo lo que Cristo que me fortalece. Yo creo que no lo hace la hermana. Entonces, por eso es que sí, para ella le ha dado. Usted puede también tomarse como un momento de que me siento tan atribulada de los problemas por los que estoy pasando, que a lo mejor, como dice la hermana, lo hace suyo, pero para darse aliento, ¿no? De que efectivamente el momento está en mi tribulación, que a veces no me deja ver más allá de mi nariz. Usted lo decía hace rato, Dios quiere el contexto completo, el panorama lo tiene completo, pero yo en el momento estoy viendo que estoy atribulada, que traigo, me rebasa, pero a lo mejor este texto me está dando la paz de decir, en este momento estoy así, pero más adelante esto va a cambiar, ¿no? Pero tengo que tener la fe y la confianza en que Dios todo lo tiene bajo su control, bajo su mirada, y que si en este momento está pasando esto en mi vida, bueno, de algo me tiene que servir, ¿no? Fortalecer mi fe, cambiar, no sé, o sea, yo creo que tomar en los momentos en que la tribulación se nos desborda, pero tener la confianza de que el Señor nos va a sacar adelante de estos momentos y no tenerlo como esta gente que ni cree ni sabe lo que es la vida. O sea, yo me atrevo a decir, ni sabe ni entiende lo que es la crucifixión. Por una película que hace más de 10 años salió, creen que, no, yo creo que ni siquiera, yo nunca la vi, porque los cortos que llegué a ver me parecían grotescos y demasiado violentos, pero yo no me puedo, mi mente humana no dilucida el sufrimiento de nuestro Señor. O sea, una película yo creo que más bien la gente que la vio le ganó la emoción en ese momento. Las emociones son momentáneas y nuestra fe debe de ser permanente, tiene que
si me permite la comparación, debe de ser como cuando empieza a una mancha de moho. La fe debe de empezar a extenderse, no momentánea. Tiene que empezar a extenderse, tiene que empezar a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro crecimiento, porque finalmente sí entendemos que este mundo es pasajero. El que no es cristiano ve nada más el mundo por el momento en el que vive. Por eso se busca el placer. Pero nosotros sí ya vemos más allá de este mundo. Bueno, esa es mi humilde opinión. No, y está bien, o sea, al final de cuentas, sí tenemos que ver más. Yo me llevo la tarea para poder desglosar estos conceptos con versículos ya más dentro de contexto, para ya no estar, para que podamos también ver esa diferencia y cuál es el problema. Pero además, por último, bueno, estamos aquí para estudiar lo que las otras doctrinas hacen, lo malo, en este caso, como en este versículo lo tiene como marca, y lo que no debemos de hacer, no tanto lo que estamos haciendo, que en nuestra percepción y lo que hemos estudiado es correcto. Bueno, yo sigo entendiendo que en un momento, como todos lo hemos expresado, de atribulación o que yo me quiero dar ánimo, tomamos textos que nosotros nos fortalecen y nos ayudan para seguir adelante. No sé si esté bien o esté mal, pero sin dudarlo, Dios en el momento que estamos en angustia o inclusive cuando estamos contentos, podemos, en nuestra mente llegan aquellos textos que nos dan, que estamos más alegres, más contentos o que nos dan ánimo, no precisamente ese, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, estamos para aprender lo que hacen los demás y lo que no debemos de hacer. Ajá, y también, bueno, de hecho, al final de cuentas, comentaba hace un momentito, una de las ideas de haber dado este pequeño curso de la escuela dominical es que nos motivemos a estudiar más, a leer más la palabra y prepararnos un poquito más para que poder hacer frente a todas estas ideas. Pero para continuar, porque ya nos va a ganar el tiempo, fe no es confiar en lo que quieres que Dios haga. Al final de cuentas, fe es confiar en que Dios va a tomar el control absoluto para tu destino eterno. Entonces, es una definición, no es bíblica obviamente, pero tiene sus bases, que nos hace ver cómo la fe no es tanto poner mi confianza en Dios para que Él haga lo que yo quiera, sino más bien poner mi confianza en Dios de que independientemente de lo que Dios haga va a ser en beneficio para mi destino eterno. Se comentaba también la semana pasada un poquito esto, lo que dice Santiago 4, 13, 14 y 15, nos dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Siguiente versículo: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, que es parte de lo que comentábamos también la semana pasada. No podemos dar las cosas por hecho, sencillamente todo, si el Señor quiere, si Dios quiere, es como vamos a ir adelante. Por lo mismo, la conclusión es: yo no declaro, yo no arrebato, yo no conquisto, yo no decreto. Y tenemos que ver eso. Yo descanso en la soberana voluntad de Dios. Y justo en esta semana me llegó este tipo meme que va muy acorde también. Por un lado tenemos a Austin, que es uno de los representantes de esta teología, y él escribió un libro que se llama El poder de yo soy, y ahí estamos viendo precisamente lo que estábamos viendo ahorita. Dice: yo soy próspero, yo soy talentoso, yo soy sabio, yo soy atractivo, yo soy bien parecido, yo soy seguro. Entonces aquí estamos viendo cómo se enfocan en el yo. Cuando el apóstol Pablo por otro lado decía: yo soy un hombre miserable, Romanos 7:24. Entonces tenemos que ver esto, hay que estar conscientes de nuestro lugar y de poner nuestra confianza en Dios. Entonces ya estamos terminando.
Este ha sido un estudio interesante, falta una sesión, la de la próxima semana, pero una de las ideas, como les comentaba yo, que tenemos es promover un poquito más el que investiguemos, el que estudiemos la palabra, y para tal les dejo Hechos 17, 10 y 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y a ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué es el mensaje importante de este versículo? La última parte: recibamos la palabra con solicitud, inclusive lo que yo le estoy diciendo aquí, escudriñen las Escrituras. O sea, hay que dedicarnos a leer y ver, oye, ¿sabes qué? Esto sí va de acuerdo con esto, no va de acuerdo con la Biblia. Necesitamos ponernos a investigar, a ver, a estudiar más, a estar preparados para poder hacer frente a los retos que nos vienen como iglesia, como creyentes. Y ahora sí, ya para terminar, técnicamente esta hubiera sido la última sesión que hubiéramos tenido por las clases, pero por varias cuestiones decidimos agregar una más, que va a ser la próxima semana, y que voy a aprovechar precisamente para poder hacer la tarea que les dije que me estoy llevando, y con esa empezamos. Pero la próxima semana vamos a tener una sesión también interesante. Vamos a ponerla de hablemos de los milagros. Entonces vamos a hablar qué son los milagros, cuándo se dieron, por qué se dieron, algunas cuestiones interesantes de ellos. Entonces, quienes han tenido oportunidad de estar en algunas de las clases que yo he dado por ahí, a lo mejor algunas de las partes de esto les va a ser repetitivo, pero va a ser un repaso también de todo esto de los milagros, pero decidimos ponerla también adicional para dar un poquito más de material, porque de alguna manera se relaciona. Una de las cosas que también le están afectando mucho la doctrina es que se presentan milagros, supuestos milagros, y esos empiezan a alejar a la gente de la verdad, y es por eso que decidimos ponerlo. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda, comentario, ya el tiempo pasó. Realmente que hablaba de la prosperidad, hay un punto que dice que de la salud, ¿no? Sí. Que todos debemos estar bien de salud y no estar con enfermedad. Entonces me viene a la mente el caso de estos señores, de estos amigos como usted, los de para de sufrir, porque esa es su teología de ellos. Siempre todos se basan en su sanación, pues, pero no sé si también caigan en esta teología. Es parte porque a final de cuentas es algo de lo que me comentábamos. No tenemos nosotros ninguna garantía de lo que va a suceder, ningún poder, como decía también el hermano Edgar. Poder no tenemos, el poder lo tiene Dios, a final de cuentas. Nosotros podemos orar, sí, pero ¿cuál es el problema que está presentando ese tipo de situaciones? Yo llego con un enfermo real, y a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que sí, tu enfermo se va a sanar porque Dios tiene poder y no sé qué, y resulta que mi enfermo no se sana. ¿Qué es lo que pasa? Yo me decepciono y termino alejándome del Señor. Entonces son de los riesgos que lamentablemente hay. ¿Y dónde se la barren? Digo, yo lo viví. Mi papá estuvo postrado en cama 8 años y recibimos a infinidad de gente, y muchos de ellos agarraban y nos decían, lo que escuché mucho: uno, tu papá tiene un pecado tan grande que Dios no lo puede perdonar y por eso está así. Esa era una que me dijeron varias veces. Otra, lo que pasa es que tú no tienes fe. Y ahí se la barra. Es muy fácil decir, no, sí, Dios tiene el poder, pero tú no tienes fe. Pues es tu culpa. Entonces, todo ese tipo de situaciones lo usan para manipular. De hecho, cuando veamos la próxima clase lo de los milagros, vamos a tocar un poquito de eso. Lo usan para manipular, para obtener más ganancias y cosas de ese tipo. Y lamentablemente mucha gente, cuando no ve su milagro,
terminan alejándose de Dios y terminan hasta maldiciendo a Dios por una mala teología. Es muy delicado el tema, sí, porque tampoco nos gusta a nosotros oír, oye, ¿qué crees? Tu familiar tiene cáncer, y por decir un ejemplo, y no se va a sanar, oye, pero Dios no puede sanar, sí puede, pero fíjate que no lo va a sanar. O sea, la gente no entiende eso, entonces si Dios es amor y puede sanar a mi papá y no lo sana, ¿por qué no lo sanó? Pues, y empiezan los problemas. Entonces, son problemáticas ese tipo de creencias. Como veíamos ahorita, hay un contexto general que nosotros no podemos ver, que desconocemos, y lo único que podemos hacer es confiar en nuestro Dios. Y sea que cual sea lo que el Señor determine, simple y sencillamente decir eso fue lo mejor, eso es parte del plan de Dios, y seguir adelante. Y no decir, tráiganme aquí todos sus enfermos, pare de sufrir, o sea, no vamos, como ya vimos, la vida del cristiano no está exenta de problemas. Y olvidémonos de la salud, o sea, va a haber problemas, va a haber ataques, va a haber muchas cosas, y simple y sencillamente nosotros tenemos que estar conscientes o tenemos que confiar en Dios. Al principio que se decía, la paz está precisamente, o la felicidad está en esa paz que nos da el confiar en Dios. Pues adelante, ser felices, tener esa paz en nuestro Señor. Vamos a tener tristezas, sí las vamos a tener. Vamos a tener enfermedades, sí las vamos a tener. Vamos a tener de repente problemas financieros, muy seguramente sí, pero no por eso debemos de dejar de confiar en nuestro Dios. Ese es el mensaje principal. Sí. Hermanos, si simplemente en la calle donde vivimos, como saben que somos cristianas, nos etiquetan, ¿no? Sí, ya estamos fuera de todo su pensamiento, ¿no? Por decir algo. Sin que nunca hubiéramos platicado o nos hubiéramos, con algunos vecinos pues sí lo hemos podido hacer, pero otros no, así no. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí en un fraccionamiento, a los 2 días llegó una señora que tocó y ya salió y me dice, ay, vecina, qué bueno, que son nuevos aquí en el fraccionamiento. Pues era un fraccionamiento que se estaba apenas llenando, éramos pocos. Me dice, vengo a pedirle su ayuda para la iglesia de no sé qué virgen. Ay, le dije, mire señora, yo no puedo porque yo ayudo yo tengo compromiso en mi iglesia. Hermano, agarró, se dio la vuelta, gracias, se fue así, pero como si hubiera una maldición o algo así, ¿no? Y me quedé. Pues sí, es que sí, lamentablemente así es. Simplemente por eso, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de eso, y que eso no apague nuestro gozo. No. O sea, a final de cuentas, eso no apague nuestra paz. Así es. Ese sería el mensaje principal. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Continuamos la próxima semana con el tema que les comenté. Y nada más déjenme terminar con una oración. Vamos a tener unos 5 minutitos para poder nada más aquí acomodar todo. Ya vamos un poquito tarde, pero se extendió la clase interesante. Señor y Padre, te damos nuevamente gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por lo que nos permites aprender aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con estas clases, que permitas que podamos seguir aprendiendo más de tu palabra, sea con el resto del programa, con el culto que viene, con la predicación, con las personas que vienen en camino, Señor, que puedan estar aquí con nosotros y gozarse. Porque te lo pedimos en el nombre del amado Cristo Jesús. Amén. Amén.